Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Daniel Ricardo Mogollón González, filósofo, magíster y candidato a doctor en filosofía de la Universidad Industrial de Santander, adscrito a la Escuela de Filosofía UIS. Actualmente se publicó un artículo en compañía de los profesores Rafael Angarita y Jorge Maldonado, titulado El valor ancestral de los objetos técnicos Wigwa en la Sierra Nevada de Santa Marta. Comenzaremos con el siguiente fragmento. La investigación sobre la individualidad se caracteriza por el hecho de que sus principios se descubren según el orden de la simultaneidad. Esto es, que a través de la gran diversidad de los sistemas es posible detectar una permanencia, la de las condiciones de inteligibilidad que se buscan para el individuo. Profesor Daniel, bienvenido. ¿Y qué nos quiere decir este fragmento? Muy buenos días, Hernando. Le agradezco por su invitación a su programa. Hoy nos vamos a centrar entonces en Gilbert Simondon, filósofo francés, las cuestiones puntuales de su obra, que son las reflexiones en torno a la individuación y las reflexiones en torno a los procesos de los objetos técnicos con su libro El modo de existencia de los objetos técnicos. Bien, esta cita, como tú lo decías, es tomada del libro de la individuación precisamente, y quisiera comentar sobre la frase que esta misma surge a partir de esa investigación histórico-filosófica preparada por Simondon en un periodo de tiempo, entre el 52 y el 57. Y la otra obra va a ser precisamente también entre el 52, pero va a ser publicada en el 58. Acerca de esta frase podríamos decir que allí encontramos una visión de cómo entender esa constitución del individuo, que una cosa es decir individuo y otra es individuación, a través de esa característica de la noción de individualidad. En suma, es una invitación a que entendamos los problemas de orden ontológico en relación a los acontecimientos que genera la producción o concreción de una técnica, una ontología o un objeto técnico. Para Simondon, la individualidad, que es dinámica, es abierta, y se opone al individuo, que ya es el fin de la individualidad, como un orden cerrado o concreto, no dinámico, es decir, obviamente en su estado de concretud. Esta individualidad, más que la del individuo, obviamente la individualidad es simultaneidad, es decir, que el ser humano y los organismos vivos somos dinámicos y no permanentes. Somos individuos, somos individuaciones. Sin embargo, al ver que el conocimiento humano busca una manera de agenciarse, de ser permanente, el organismo vivo puede proyectar un orden desde su grado de vida, simultaneidad, con una intención o un tipo de permanencia que conocemos en la obra de Simondon como la máquina o los objetos técnicos. Veníamos en este orden de ideas de el objeto, de la herramienta, del instrumento,
de la técnica, lo tecnológico, y ya estábamos también dialogando respecto, o bueno, se entiende que Simondon no se puede encasillar como en ese filósofo de la tecnología y que ya en el 57 o 63 ya respondía a las problemáticas de hoy en día, pero viéndolo, digamos, más centrado desde su investigación, ¿cuál problema o temática así brevemente desea plantear, profesor Daniel? Bueno, muchas gracias como siempre por esta invitación. Pues el tema a presentar es la cuestión de la individuación y su relación con los modos de existencia de los objetos técnicos. Hacer una pequeña presentación de esas dos obras, que también son dos temas y dos nociones que podemos ver allí. Y propongo para abordar esta cuestión dos momentos. El primero, dilucidar sobre qué es la individuación y el individuo, como ya lo dijimos con la cita, bajo dos parámetros que expone el filósofo, que es precisamente la de su obra La individuación a la luz de las nociones de forma e información, y cómo ésta se conecta a la cuestión de la noción de objeto técnico, el modo de existencia de los objetos técnicos. En otras palabras, reflexionar cómo podemos pensar algo como fijo en medio de un universo completamente en movimiento. En otras palabras, cómo podemos pensar la vida dinámica y los objetos técnicos y tecnológicos como algo más permanente. Profesor Daniel, para darle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito pues de dejarles una pregunta mientras entramos en la pausa, ¿cuál pregunta desea plantearles? Claro, en relación al tema, si todo es movimiento e individuación, ¿cómo se garantiza la existencia de un saber o un pensamiento de algo concreto? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, la individuación y el modo de existencia de los objetos técnicos en la filosofía de Gilbert Simondon. Profesor Daniel, ¿qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada? Sí, bueno, ya habíamos dicho que vamos a tratar de hacerlo planteando la cuestión a través de dos momentos, entender en el primero qué es esto de individuación de individuo y cómo esto se conecta entonces a la producción de los objetos técnicos. Y pues para abordar esta cuestión vale la pena compartir lo siguiente. Para entender un poco el tema hay que sacar del closet esta confusión adscrita en la obra del filósofo debido a las cuestiones cronológicas, como ya lo hemos dicho muy brevemente en el anterior programa, y que preciso en Francia en esa época el filósofo para graduarse doctor en filosofía debía hacer dos tesis, una tesis principal donde se exponía el grueso del problema y una tesis complementaria como respuesta a esos problemas. Realmente el tema de Simondon, cuando lo vemos de esta manera, y como tú decías, encasillarlo a él como solo un filósofo de la tecnología sería pues un exabrupto, porque él es el filósofo que comienza para llegar al tema de la técnica y la tecnología con un tema muy filosófico y ontológico, que es ¿qué es el individuo? ¿Qué es la individualidad? ¿Qué es la individuación? Habíamos dicho entonces que la individuación es un proceso, es un proceso que se mantiene abierto en la conjetura de muchísimas funciones y operaciones, mientras que el individuo es el cese de esas operaciones. Vemos al individuo ya en su fase concreta como algo definido. Podemos decir,
que esto es eso, en el sentido de que ya podemos notar, podemos medir esas operaciones, mientras que en la de la individuación no se pueden medir tan fácilmente, sino que en la individuación es el proceso de lo individual que se está haciendo, se está constituyendo. No se puede decir nada de esa individuación sino a partir del proceso. O sea, realmente la individuación es proceso y el individuo es el cese de ese proceso. Eso es interesante. Entonces, él construye esto en el 57 y la tesis de los modos de los objetos técnicos en el 58, y esta tesis del 58 se publica, sale a la luz y la gente entonces lo relacionó exactamente con el tema. Pero a partir de ese momento ya se había escrito su base principal. Y esta solo se conoció breve en el 64 y fue leída por otros maestros de la filosofía como Gilles Deleuze, que también fue compañero de Simondon. Y podemos encontrar en la filosofía entonces dos corrientes. Unos filósofos que lo van a desarrollar como el filósofo de la individuación, en el caso de Deleuze, y el filósofo Jean Baudrillard y Herbert Marcuse lo van a tomar como un filósofo de la técnica, de la tecnología, porque él responde entonces a algunos parámetros sociales, como ya lo decía, de cómo las técnicas son encasilladas por lo político y puestas al servicio de un tipo de sociedad. Podemos ver entonces, por decirlo, aclarar un poco, que la cultura en inglés genera un tipo de formación técnica a la cultura que está hecha en chino o en mandarín. Tendríamos una visión, porque estas culturas integran a su tecnología sus visiones cosmológicas y culturales, las que les da esas formas de cómo utilizarlas, ¿no? Darles esas características de aplicación. Eso es interesante porque lo que queremos ver es que el objeto técnico también hace parte de la individuación. Lo que quiere ver Simondon es que el objeto técnico, como esa persona, está abierta y en dinámica constante. No se le puede definir entonces a través de la finalidad que se le había constituido, sino que esta máquina puede estar abierta a procesos ¿sí? que no están perennes, puestos, sino que se mueven. Por lo tanto, la máquina también podría pensar. Es una tendencia, no estamos diciendo que la máquina piense, porque pronto habría una discusión ontológica allí. Algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero la máquina puede llegar a tener procesos de individuación, ¿sí? Más que de individuo. Ver a la máquina como un individuo es verla más como una herramienta, como un instrumento, que darle su prioridad a que siga en un proceso de construcción. Ella misma puede indicar cómo generar esos elementos, así que es bien interesante porque de eso se trata un poco esa cita. Entonces, esa temática la podemos ver entonces con esta explicación, ¿no? Que conocer al individuo a través de la individuación antes que la individuación a partir del individuo. Y debemos entonces poner esa consideración ontológica en los objetos tecnológicos. ¿Esto por qué, Hernando? Para entender un poco la finalidad que tienen las máquinas hoy día en esa respuesta a una necesidad de cambio ambiental, a ese cambio que también las máquinas han producido en volver a la sociedad un poco más estresada o más esquizofrénica. Las máquinas también pueden llegar a generar terapéuticas para el ser humano. No solamente en la tecnología emergente o industrial, sino hay muchas otras formas de tecnología, así que los objetos técnicos y la individuación están apenas comenzando a ser investigadas y a ser abiertas. Por último, bueno, ¿cómo el humano y lo cultural fijan esos esquemas? ¿Cierto? Si todo es individuación, ¿cómo es que se van a tener, si todo está en movimiento? Precisamente el objeto técnico tiene la posibilidad de darnos a nosotros una posición concreta que también puede estar moviéndose, pero nos da a nosotros, por ejemplo, la escritura es una técnica y una tecnología.
que aún están abiertas y están en procesos de individuación. No podemos asegurar que los mismos procesos y técnicas escriturales de hoy día van a ser las mismas dentro de 100, 200 años. Pueden variar y son abiertas a los procesos culturales. Lo mismo sucede con las máquinas. Pero, como habíamos planteado, profesor Daniel, ¿cómo ver ese avance incluso de las máquinas, de esos objetos técnicos? Porque también se podría ver de una manera quizás un poco apocalíptica. Entonces, negarnos a esa relación propiamente con ese tipo de objetos, hoy en día pues con el tema de las IA, o llevarlo de una manera más amplia, más, digamos, verlo como un progreso, pero no sería contraproducente. Bueno, muy interesante la pregunta. Preciso es lo que quiere la filosofía, ¿sí? Hacer que nos preguntemos estas situaciones en relación a toda la capacidad que tienen las culturas y los seres humanos de la información para solucionar problemas. La filosofía, muy parecida, es también una técnica, y si la queremos profundizar, podría verse también como un aspecto tecnológico. O sea, la filosofía es una tecnología para las culturas, y precisamente al ver esto que tú me estás, al analizar esa cuestión, esa visión apocalíptica, más bien es aprovechada por los mismos medios que quieren de alguna manera generar un tipo de miedo social y político, cuando lo que se ha hecho, como lo ha visto Simondon, es que la máquina siempre ha estado en relación al humano. Todos los diferentes estados de máquina lo que han hecho es generar una progresión de las culturas. Y hoy día el exceso de esa tecnicidad y el exceso de la visión político-tecnológica ve a los objetos como esclavos, y ellos reaccionan igual que un organismo, porque esta es otra cosa que deberíamos profundizar. La individuación tiene 3 momentos, 3 órdenes de magnitud. La individuación física, que el ejemplo de Simondon es el cristal. Siendo un cristal, es individuación porque los cristales puestos en presiones, para hacerlo más sencillo, siguen creciendo. Un cristal de cuarzo sigue creciendo sus estructuras moleculares, lo que no es completamente un individuo, siendo un cristal. Ahora, la individuación biológica es el organismo que también está consumiendo energía exterior del medio ambiente y la va poniendo en forma de moléculas, de proteínas, que también son elementos físicos que van a constituir el crecimiento de los organismos vivos, todas sus especies. Y por último, ese acondicionamiento de movilidad de la individuación biológica, porque permite al individuo, a este sujeto moverse por un espacio, llámese planta o animal, va a generar una condición psicosocial. Esa visión psicosocial es otra individuación. Los individuos mentales, los individuos cognitivos, y allí esa es como la base, voy a decirlo así, espiritual de la máquina, la cognición, la intencionalidad o el intelecto que hay dentro de ella, que es lo que le ha puesto al ser humano. Así que en ella misma estaría la posibilidad de no ver un mundo apocalíptico, sino de tener más bien una distopía. ¿Cierto? Más bien la apocalipsis tecnológico es una utopía, venido de esas utopías de que las máquinas están en contra de lo humano, ¿cierto? Y se generan unas tensiones sociales por el desconocimiento de la técnica. Mientras que cuando vemos esta otra posición, la máquina va a generar unas respuestas que a ellas mismas les afectan. Por eso la máquina es importante para hacerle notar al ser humano que algunos elementos o fases de algo que también es importante en la individuación, la información y la forma, son elementos de la vida
que no se pueden encasillar como individuos. La misma información no se puede encasillar como un individuo y está abierta. Y lo mismo las formas. Las formas son una respuesta materializada de cierta información que se hace una estructuración, unas esquemáticas. Y estas esquemáticas están puestas entonces en relación con las máquinas que para mí tienen la función de ayudar entonces a construir un mundo mejor y a formar mejor a las personas y a tener un espacio más limpio. Quizás uno dice, ¿no? Quizás ese miedo también apocalíptico que uno escucha dentro de las mismas aulas obedece a, no, entonces nos vamos a quedar sin empleo, los que escribimos, los que producimos, los que creamos, porque ya las máquinas van a ser esa ayuda, esa herramienta, instrumento que va a generar conocimiento. ¿No verlo de esa manera o sí? Muy interesante tu pregunta. Bueno, es muy respetable la posición de cada persona en su dilucidación de la cuestión. Sin embargo, la situación es transformar constantemente lo que tenemos a nuestro alrededor. Y esa posición es como una opinión, es como una doxa al lado precisamente del pensamiento filosófico que está tratando de maneras técnicas, como ya te dije, en su técnica, de profundizar la cuestión. Si no hablamos del tema, si no introducimos los espacios a las lecturas, a las personas del común, pues vamos a estar encasillados en la tecnología, que es la que nos hace ver que perdemos nuestro trabajo. Y en el fondo ontológico es el reto que tiene el ser humano en su siguiente fase de construcción cultural para ser creativo, ¿cierto? Cuando las personas, en este caso los seres humanos, los operarios, solo están formados en leer las instrucciones de su aparato o de ese objeto, pues también se están encasillando de que no va a generar más producción. Pero si tomamos las cosas de una manera amable y más coherente, y siempre investigando y generando un criterio, esta visión apocalíptica está más del lado de la falta de creatividad. Esto nos está generando un cambio, y este cambio de creatividad tiene que ir acompañado de esos órdenes de magnitud que te decía, en lo físico, en lo biológico y lo psicosocial, y obviamente en el campo de lo tecnológico, como te digo, del objeto técnico. Antes de finalizar, porque bueno, es el limitante quizás que hay, pero igual se ha podido abordar más, ahondar también en ese tema de Simondón. ¿Qué quedaría por decir frente a toda esta investigación que hace el autor y que su merced también ha investigado? Bueno, hombre, habría muchísimas cosas que decir. Precisamente es el reto de una visión creativa donde antes el pintor utilizaba las herramientas a un propósito. Ahora estas herramientas no son herramientas, son objetos técnicos que generan entonces una producción de información mucho más grande, y podemos realizar otras maneras de pensar el arte, por ejemplo, en el caso, porque estas máquinas, estos objetos técnicos, lo que van a hacer es generar más procesos de individuación, y esa va a ser la tarea de las siguientes generaciones, tener otros lenguajes y otras operaciones y técnicas que quizás no conocemos hoy, pero que en el fondo del cosmos sí está. Entonces la invitación es, en mi caso, entrado al mundo de la antropología y de los saberes ancestrales, y cómo hay una posible respuesta y diálogo entre la filosofía occidental, entre los saberes ancestrales de corte no occidental o de ontología no occidental, con las máquinas, con los objetos técnicos puestos a niveles culturales y puestos en las regiones y en los lugares específicos, generando sus propias, dinámicas y operaciones locales.
Muchísimas gracias, profesor Daniel, por todo este abordaje que se ha podido realizar. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo a nuestro invitado, profesor Daniel Ricardo Mogollón González, por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Muchas gracias, Hernando, a todos los oyentes, a la Escuela de Filosofía, a la 96.9 y obviamente a todos los espacios culturales de la Universidad Industrial de Santander. Culminamos con la siguiente frase. Lo viviente conserva en sí una actividad de individuación permanente, no como la del individuo físico, concentrada en su límite, sino como una resonancia interna que exige comunicación permanente y que mantiene una metaestabilidad que es condición de la vida. De este fragmento es referenciado de La filosofía de Simondón. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes, hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.